El primer disparo se produjo a las 21:47 horas, atravesando el casco del suboficial Davis y derribándolo instantáneamente. El equipo SEAL se dispersó en la oscuridad, pero no había donde esconderse. El francotirador enemigo tenía visión térmica. Se podían ver sus firmas térmicas brillando como faros en la noche afgana. Francotirador, múltiples posiciones. El suboficial mayor Marcus Stone gritó por su radio cuando otra bala pasó zumbando junto a su cabeza, a centímetros de distancia. Necesitamos algo inmediato. El segundo sello bajó. En tercer lugar, el equipo estaba siendo eliminado sistemáticamente por francotiradores a los que no podían ver, ni localizar, ni defenderse en el terreno montañoso completamente oscuro, sin luna y con una densa capa de nubes. El enemigo tenía todas las ventajas. Esquiwatch, aquí el equipo Alfa. Estamos acorralados por varios francotiradores con visión térmica. 3-. Necesito ayuda inmediata. Equipo Alfa, el apoyo aéreo más cercano está a 40 minutos. Los refuerzos del terreno tardan 60 minutos. ¿Puedes mantener la posición? Stone observó a sus 7 operadores restantes, todos apiñados contra rocas y crestas, tratando de convertirse en blancos más pequeños. Se oyó otro disparo que impactó a 6 pulgadas de su rostro. Los fragmentos de roca le hicieron sangrar la mejilla. Observación negativa del cielo. Nos quedan quizás 10 minutos antes de que nos eliminen a todos. Estos francotiradores dominan la noche. Fue entonces cuando la voz de la sargento Valeria Scott se abrió paso entre el caos de la radio. Tan tranquilo como alguien que pide un café. Equipo Alfa, esto es Overwatch. Puedo cazarlos. Envíame tus coordenadas y mantente agachado. Stone nunca había oído hablar de Overwatch. ¿Quién demonios es este? Necesitamos apoyo real, no al jefe. Me encuentro a 300 metros al noroeste de tu posición. Llevo 1 hora siguiendo los movimientos del enemigo. Cuento 10 francotiradores en una zona de tiro coordinada. Están utilizando miras térmicas para armas a barra diagonal PAS 13. Puedo eliminarlos, pero necesito que confíes en mí y te quedes abajo. Eres una persona. Necesitamos un pelotón, apoyo aéreo, algo que pueda. Otro SEAL gritó cuando una bala le destrozó la pierna. Eso supuso 4 bajas en menos de 3 minutos. Jefe, se le acabó el tiempo. Me estoy mudando ahora. Mantén apagadas tus luces estroboscópicas infrarrojas y no dispares a los fogonazos. Revelarás tus posiciones. Yo me encargo. Stone no tenía otra opción. Su equipo se estaba muriendo. Copia, Overwatch. La noche es tuya. Lo que el jefe Stone ignoraba, lo que nadie en ese valle sabía, era que la sargento Valeria Scott era la cazadora de caballeros más letal del ejército, con 3 misiones, especializada en operaciones nocturnas contra francotiradores. 200 muertes confirmadas, el 80% de ellas en completa oscuridad. La habían asignado a operaciones SEAL como observadora porque, según la opinión generalizada, no se podía cazar francotiradores de noche. El enemigo disponía de óptica térmica, visión nocturna y posiciones preparadas. Cazarlos en la oscuridad se consideraba un suicidio. Valeria había pasado 3 años demostrando que la sabiduría convencional estaba equivocada. Se movía por la noche afgana como un fantasma. Su visión nocturna especialmente modificada le proporcionaba ventajas. Ni siquiera las miras térmicas del enemigo podían competir. Lo que sucedió en las siguientes 4 horas demostraría que algunos cazadores eran más letales al anochecer. Pero antes de mostrarte cómo eliminó a 10 francotiradores enemigos en completa oscuridad utilizando tácticas que revolucionarían las operaciones de combate nocturno, deja un comentario diciéndonos desde donde nos ves y suscríbete, porque esta historia demuestra que el depredador más peligroso es el que caza en la oscuridad absoluta. Ahora, vamos a ello. Valeria llevaba 20 minutos observando al equipo SEAL entrar en la emboscada. Intentó advertirles a través de los canales de mando, pero la burocracia y los protocolos impidieron que sus advertencias llegaran al equipo a tiempo.
Ahora estaban atrapados en una zona de muerte que llevaba semanas gestándose. Un valle rodeado de lomas donde 10 francotiradores enemigos habían preparado posiciones con campos de tiro superpuestos. Llevaba 3 días siguiendo la pista a esos francotiradores. Conocían sus posiciones, sus patrones, sus capacidades. Eran buenos. Exmilitares, bien equipados, que operan con disciplina profesional. Durante el día, eran prácticamente imposibles de localizar. Pero Valiria no cazaba durante el día. Había esperado a que cayera la noche, sabiendo que la oscuridad envalentonaría al enemigo. Tenían visores térmicos que podían detectar firmas térmicas. Creían que eso los hacía invencibles por la noche. Desconocían que Valiria había pasado 6 meses trabajando con DARPA en una tecnología experimental de visión nocturna que combinaba imágenes térmicas con una mejora de imagen avanzada. Ella podía ver lo que ellos veían. Además, podía ver el entorno que les rodeaba. Podía detectar las firmas térmicas de sus miras, el halo térmico que emanaba de sus cuerpos, las minúsculas diferencias de temperatura que delataban sus posiciones incluso a través del camuflaje. El primer francotirador estaba a 430 metros al noreste, posicionado en un afloramiento rocoso que le proporcionaba una elevación perfecta sobre el fondo del valle. Gracias a su avanzado sistema óptico, Valiria pudo ver su firma térmica. Estaba tumbado boca abajo detrás de su rifle, buscando objetivos a través de su visor térmico. Ella se encontraba a 380 metros de él, situada en una cresta paralela cuya existencia él desconocía. Su rifle SR-25 estaba equipado con un silenciador y munición subsónica. Cuando disparaba, el sonido era un leve crujido que se disipaba en el aire de la montaña, casi imposible de localizar. Controló su respiración, calculó que el viento a esa altitud era variable, pero sus años de experiencia le permitieron interpretarlo instintivamente. El francotirador enemigo se movió ligeramente, ajustando su posición. Valiria apretó el gatillo. El rifle con silenciador tosió. A través de su mira telescópica, vio cómo la firma térmica del francotirador enemigo se desvanecía repentinamente. Nunca supo que le había golpeado. Uno menos, faltan 9. Se movió de inmediato. La regla fundamental del francotirador nocturno era nunca disparar 2 veces desde la misma posición. Se arrastró 20 metros hasta una nueva ubicación. Sus movimientos eran silenciosos, su firma térmica enmascarada por las rocas que la rodeaban. El segundo francotirador enemigo se encontraba a 520 metros al sur, posicionado en el lecho seco de un río, lo que le proporcionaba ocultamiento y una vista clara de la posición del equipo SEAL. En ese momento estaba disparando, y el fogonazo de su rifle era visible a través de su óptica, a pesar de que estaba usando un supresor de fogonazo. Valiria esperó a que volviera a disparar, sabiendo que su atención estaría centrada, a través de la mira telescópica, en el objetivo de abajo. Cuando se produjo el fogonazo, tenía el disparo perfectamente alineado. El proyectil subsónico tardó 1,2 segundos en recorrer la distancia. El francotirador enemigo ya estaba preparando su rifle para otro disparo cuando llegó la bala de Valiria. Su firma térmica colapsó. 2 menos, quedan 8 por jugar. Ahora los francotiradores enemigos restantes empezarían a darse cuenta de que algo andaba mal. 2 de ellos guardaron silencio en 3 minutos. Intentarían establecer comunicación, se darían cuenta de que no podían comunicarse con ellos y comenzarían a buscar amenazas. Valiria ya se estaba desplazando a su siguiente posición, utilizando los accidentes del terreno para ocultar su movimiento. Los francotiradores enemigos escudriñaban el valle, buscando amenazas entre las focas. No miraban hacia atrás, no consideraban que alguien pudiera estar cazándolos desde las crestas que creían seguras. El tercer y cuarto francotirador trabajaban en equipo, posicionados a 340 metros al oeste en un grupo de rocas. Uno era el tirador, el otro el observador. Las tácticas inteligentes las hicieron más efectivas y más difíciles de eliminar.
Valiria se posicionó de manera que los apuntara a ambos desde distintos ángulos. El tirador tenía la mirada fija en el fondo del valle. El observador escaneaba con binoculares térmicos, buscando amenazas. Primero se llevó al observador. Él era quien podría verla. El disparo fue a 355 metros con un ligero ángulo descendente. Ella compensó la geometría. Disparó. La firma térmica del observador se oscureció. El tirador reaccionó de inmediato, volviéndose hacia su compañero al darse cuenta de que algo andaba mal. Ese momento de distracción era todo lo que Valirian necesitaba. Segundo disparo. 3 segundos después del primero, el tirador cayó. 4 menos, quedan 6. En el fondo del valle, el jefe Stone observaba a los Seal que le quedaban acurrucarse en cualquier refugio que pudieran encontrar. El fuego enemigo había cesado. Durante 30 segundos, no se habían producido disparos desde las crestas circundantes. Equipo Alfa de Overwatch, ¿cuál es su estado? La voz de Valiria volvió a oírse, aún tranquila. 4 francotiradores enemigos eliminados. Quedan 6. Manténgase en posición. Esto va a tardar unos minutos más. 4 francotiradores eliminados. ¿Cómo está, jefe? Con todo respeto, déjenme trabajar. Mantén a tu equipo a raya y en silencio. Stone miró a sus operadores. Todos lo miraban fijamente, esperando respuestas que él no tenía. Alguien ahí fuera, en la oscuridad, estaba cazando a los cazadores. Y fuera quien fuese, era terriblemente eficaz. El 5.º francotirador enemigo fue el objetivo más difícil hasta el momento. Estaba situado a 680 metros al este, en la entrada de una cueva que le proporcionaba una cobertura casi completa. Desde la posición de Valiria, solo eran visibles el cañón de su rifle y su visor térmico. Fue un tiro increíblemente difícil. Objetivo pequeño a larga distancia en la oscuridad con viento variable. La mayoría de los francotiradores no lo intentarían, pero Valiria había realizado disparos similares docenas de veces. Se acomodó en posición, controló su respiración, calculó cada variable. El francotirador enemigo disparó a algo en el valle, dándole la posición exacta del cañón de su rifle. Apuntó 6 pulgadas detrás, donde podía ver el resplandor térmico de su mira, sabiendo que ahí estaría su cabeza. El ángulo era extremo, el objetivo mínimo. Ella disparó. 680 metros a través del aire de la montaña. El proyectil subsónico voló recto. El resplandor térmico de la mira enemiga se oscureció repentinamente y luego se desplazó hacia un lado cuando el francotirador se desplomó. 5 menos, 5 por jugar. Ahora, los francotiradores enemigos restantes eran plenamente conscientes de que estaban siendo cazados. Valiria podía verlos a través de sus ópticas, escudriñando las crestas, tratando de localizarla. Pero ella estaba colocada en lugares que nunca habían considerado, utilizando ángulos que creían imposibles. El 6.º francotirador cometió un error fatal. Utilizó su radio y la señal electromagnética de su transmisión iluminó el equipo de detección de Valiria. Siguió la señal hasta una posición situada a 290 metros al norte, donde un francotirador se había ocultado entre la espesa maleza. Creía que era invisible. La maleza lo alcanzó tras detectarlo visualmente, y su cuidadoso posicionamiento hizo que su firma térmica se mezclara con el calor ambiental de las rocas. Pero Valiria sí pudo percibir la leve anomalía, la diferencia entre la temperatura de la roca y la temperatura humana. Disparó hacia la maleza, apuntando al centro de esa diferencia térmica. El cepillo se movió al caer el cuerpo. 6 abajo. El 7.º y el 8.º francotiradores entraron en pánico. Rompieron posiciones, intentando reubicarse en un lugar con mejor cobertura. El movimiento los hizo visibles para la avanzada óptica de Valiria. Firmas térmicas que se desplazan contra el fondo más frío de roca y suelo. Ella siguió al primero mientras corría, se adelantó 2 metros para compensar su movimiento y se disparó el tiempo de vuelo de la bala. La figura que corría se desplomó a mitad de la carrera.
El segundo había logrado ponerse a cubierto, en una posición detrás de una gran roca a 410 metros de distancia. Pensaba que estaba a salvo, pero se había detenido en un lugar donde su firma térmica era parcialmente visible alrededor del borde de la roca. Valiria se tomó su tiempo con este disparo, calculó el ángulo exacto necesario para que la bala pasara por el estrecho hueco y disparó. La firma térmica desapareció. 8 menos. Quedan 2. Los 2 francotiradores enemigos restantes habían desaparecido por completo. Habían apagado sus visores térmicos, dejado de moverse y se habían hecho lo más pequeños posible. Sabían que alguien con capacidades superiores los estaba cazando, y su única esperanza era esconderse y esperar que ella no los encontrara. Pero Valiria llevaba días siguiendo la pista a los 10 francotiradores. Conocía sus posiciones preferidas, sus ubicaciones de reserva, sus rutas de escape. Ella sabía a dónde irían cuando se escondieran. El 9º francotirador se había retirado a una posición a 580 metros al sureste, una estrecha grieta en las rocas que le brindaba una excelente protección. Era completamente invisible a las imágenes térmicas. Las rocas que lo rodeaban ocultaban perfectamente su firma térmica. Pero Valiria no necesitó imágenes térmicas para encontrarlo. Ella lo había visto prepararse para esa misma posición 2 días antes. Sabía con precisión dónde estaría. Disparó hacia la grieta, apuntando al lugar donde, según su experiencia, un francotirador tumbado se colocaría para disparar. Durante un largo rato, no pasó nada. Luego apareció una firma térmica. El calor de la sangre fresca era más intenso que el de las rocas circundantes. 9 menos. Falta 1. El último francotirador enemigo era el mejor de todos. Se había quedado completamente inmóvil durante 10 minutos, sin moverse, sin emitir ninguna señal electromagnética, sin dar a Valiria ninguna indicación de dónde estaba. Pero todos cometemos errores tarde o temprano. Tras 12 minutos de completa quietud, cambió ligeramente su peso. Un pequeño movimiento para aliviar los músculos tensos. Ese movimiento creó un breve estallido térmico al presionar su cuerpo contra la roca en una nueva posición. Fue visible durante menos de 3 segundos, pero 3 segundos fue todo lo que Valiria necesitó. Localizó el origen de esa anomalía térmica, calculó dónde se posicionaría un francotirador en ese lugar y disparó. El 10º francotirador enemigo no volvió a emitir ningún sonido. Equipo Alfa, esto es Overwatch. Los 10 francotiradores enemigos han sido eliminados. Puedes moverte. El jefe Stone se quedó mirando la oscuridad, tratando de asimilar lo que acababa de presenciar. Una sola persona había eliminado a 10 francotiradores enemigos en 4 horas de operaciones nocturnas. Francotiradores que tenían a todo su equipo Seal acorralado y agonizando. Equipo Alfa de Overwatch, ¿cuál es su puesto? Necesitamos ponernos en contacto. Voy hacia usted, jefe. 3 minutos. Valiria descendió de las crestas, su visión nocturna le mostraba el terreno con perfecto detalle. Llevaba 4 horas operando en esa oscuridad, moviéndose entre posiciones, realizando disparos que la mayoría de los francotiradores considerarían imposibles. Cuando llegó al fondo del valle, las focas seguían apiñadas en sus posiciones defensivas. El jefe Stone se puso de pie al acercarse ella, e incluso en la oscuridad, pudo ver la sorpresa en su rostro. Tenía 32 años, estatura media y complexión delgada debido a años de trabajo en operaciones de montaña. Su equipo consistía en gafas de visión nocturna especializadas que parecían más avanzadas que cualquier cosa que los Seal hubieran visto. Un rifle con modificaciones que lo hacían perfecto para operaciones nocturnas. Equipos para la detección de firmas térmicas y electromagnéticas. Sargento de Estado Mayor Valiria Scott, dijo, extendiendo la mano. Lamento no haber podido advertirte antes de que cayeras en la emboscada. Los canales de comando estaban saturados. Stone le estrechó la mano, aún asimilando la información. Acabas de eliminar a 10 francotiradores enemigos en completa oscuridad. ¿Cómo es posible eso? Formación,
equipamiento y experiencia. Me especializo en operaciones nocturnas de contrasniper. El enemigo cree que la óptica térmica les otorga superioridad durante la noche. Se equivocan. La oscuridad solo les da confianza, lo que los vuelve predecibles. Uno de los operadores SEAL, el suboficial Jake Morrison, se acercó. Señora, llevo 8 meses trabajando en estas montañas. Llevamos semanas intentando localizar a estos francotiradores. ¿Cómo los encontraste a todos en una sola noche? Los he estado rastreando durante 3 días. Durante el día, son prácticamente imposibles de localizar. Demasiada cobertura, demasiadas posiciones posibles. Pero por la noche, tienen que usar óptica térmica para ver, y esa óptica emite una leve señal electromagnética. Puedo hacer un seguimiento de eso. Además, el calor de sus cuerpos crea firmas que son visibles con el equipo adecuado. La oscuridad es su debilidad, no su fortaleza. El médico del equipo SEAL estaba atendiendo a los 4 operadores heridos. 3 sobrevivirían. Sus lesiones eran graves pero tratables. El cuarto suboficial, Davis, que había sido el primero en ser alcanzado, estaba muerto. La bala había penetrado su casco en un punto débil. Valeria contempló a los heridos y sintió el peso familiar de haber llegado casi demasiado tarde. Si hubiera podido advertirles antes, si la estructura de mando no hubiera su inteligencia, pero ya no podía cambiar eso. Lo que ella sí podía hacer era asegurarse de que esos francotiradores enemigos no volvieran a matar a nadie más. Jefe, necesito verificar las eliminaciones. Asegúrate de confirmar la muerte de los 10 y recopila información de sus posiciones. ¿Puede ayudar su equipo? Stone asintió. Nos dividiremos en equipos y revisaremos cada posición, pero iré contigo a la primera. Necesito verlo por mí mismo. Se desplazaron a través de la oscuridad hasta la posición del francotirador enemigo más cercana, la que se encontraba a 430 metros al noreste. Cuando llegaron hasta allí, Stone utilizó su visión nocturna para examinar el cuerpo. El francotirador enemigo estaba exactamente donde Valeria había dicho, muerto de un solo disparo en la cabeza. Su visor térmico seguía en su sitio, aún caliente por su reciente uso. ¿Desde dónde tomaste esta foto?, preguntó Stone. A 380 metros de una cresta en el lado opuesto del valle. Él nunca supo que yo estaba allí. Stone examinó la posición del francotirador. Fue profesional. Buena cobertura, excelente campo de tiro, rutas de repliegue preparadas. Este no era un aficionado. Estos tipos eran militares entrenados, probablemente ex-fuerzas especiales. Llevaban meses operando en estas montañas, matando a nuestra gente con impunidad, y ustedes los eliminaron a todos en una sola noche. Eran buenos en lo que hacían, reconoció Valeria. Pero cometieron un error fundamental. Suponían que la oscuridad les daba ventaja. En realidad, simplemente los hizo visibles de maneras diferentes. Las firmas térmicas, las emisiones electromagnéticas de sus sistemas ópticos, los patrones de movimiento, todo ello es más visible de noche si se sabe qué buscar. Pero todos cometemos errores tarde o temprano. Tras 12 minutos de completa quietud, cambió ligeramente de posición su peso. Un pequeño movimiento para aliviar los músculos tensos. Ese movimiento creó un breve estallido térmico al presionar su cuerpo contra la roca en una nueva posición. Fue visible durante menos de 3 segundos, pero 3 segundos fue todo lo que Valeria necesitó. Localizó el origen de esa anomalía térmica, calculó dónde se posicionaría un francotirador en ese lugar y disparó. El 10º francotirador enemigo no volvió a emitir ningún sonido. Equipo Alfa, esto es Overwatch. Los 10 francotiradores enemigos han sido eliminados. Puedes moverte. El jefe Stone se quedó mirando la oscuridad, tratando de asimilar lo que acababa de presenciar. Una sola persona había eliminado a 10 francotiradores enemigos en 4 horas de operaciones nocturnas. Francotiradores que tenían a todo su equipo SEAL acorralado y agonizando. Equipo Alfa de Overwatch.
¿Cuál es su postura? Necesitamos ponernos en contacto. Voy hacia usted, jefe. 3 minutos. Valiria descendió de las crestas. Su visión nocturna le mostraba el terreno con perfecto detalle. Llevaba 4 horas operando en esa oscuridad, moviéndose entre posiciones y realizando disparos que la mayoría de los francotiradores considerarían imposibles. Cuando llegó al fondo del valle, las focas seguían apiñadas en sus posiciones defensivas. El jefe Stone se puso de pie al acercarse ella, e incluso en la oscuridad, pudo ver la sorpresa en su rostro. Tenía 32 años, estatura media y complexión delgada debido a años de trabajo en operaciones de montaña. Su equipo consistía en gafas de visión nocturna especializadas que parecían más avanzadas que cualquier cosa que los SEAL hubieran visto. Un rifle con modificaciones que lo hacían perfecto para operaciones nocturnas. Equipos para la detección de firmas térmicas y electromagnéticas. Sargento de Estado Mayor Valiria Scott, dijo, extendiendo la mano. Lamento no haber podido advertirte antes de que cayeras en la emboscada. Los canales de comando estaban saturados. Stone le estrechó la mano, aún asimilando la información. Acabas de eliminar a 10 francotiradores enemigos en completa oscuridad. ¿Cómo es posible eso? Formación, equipamiento y experiencia. Me especializo en operaciones nocturnas de contrasniper. El enemigo cree que la óptica térmica les otorga superioridad durante la noche. Se equivocan. La oscuridad solo les da confianza, lo que los vuelve predecibles. Uno de los operadores SEAL, el suboficial Jake Morrison, se acercó. Señora, llevo 8 meses trabajando en estas montañas. Llevamos semanas intentando localizar a estos francotiradores. ¿Cómo los encontraste a todos en una sola noche? Los he estado rastreando durante 3 días. Durante el día, son prácticamente imposibles de localizar. Demasiada cobertura, demasiadas posiciones posibles. Pero por la noche, tienen que usar óptica térmica para ver, y esa óptica emite una leve señal electromagnética. Puedo hacer un seguimiento de eso. Además, el calor de sus cuerpos crea firmas que son visibles con el equipo adecuado. La oscuridad es su debilidad, no su fortaleza. El médico del equipo SEAL estaba atendiendo a los 4 operadores heridos. 3 sobrevivirían. Sus lesiones eran graves pero tratables. El cuarto, el suboficial Davis, que había sido el primero en ser alcanzado, estaba muerto. La bala había penetrado su casco en un punto débil. Valiria contempló a los heridos y sintió el peso familiar de haber llegado casi demasiado tarde. Si hubiera podido advertirles antes, si la estructura de mando no hubiera su inteligencia, pero ya no podía cambiar eso. Lo que ella sí podía hacer era asegurarse de que esos francotiradores enemigos no volvieran a matar a nadie más. Jefe, necesito verificar las eliminaciones, asegurarme de que los 10 estén confirmados como muertos y recopilar información de sus posiciones. ¿Puede ayudar su equipo? Stone asintió. Nos dividiremos en equipos y revisaremos cada posición, pero iré con ustedes a la primera. Necesito verlo con mis propios ojos. Se movieron en la oscuridad hasta la posición del francotirador enemigo más cercana, a 430 metros al noreste. Al llegar, Stone usó su visión nocturna para examinar el cuerpo. El francotirador enemigo estaba exactamente donde Valiria había dicho, muerto de un solo disparo en la cabeza. Su visor térmico seguía en su sitio, aún caliente por su uso reciente. ¿Desde dónde disparaste?, preguntó Stone. A 380 metros de una cresta al otro lado del valle. Nunca supo que yo estaba allí. Stone examinó la posición del francotirador. Era profesional. Buena cobertura, excelente campo de tiro, rutas de repliegue preparadas. No era un aficionado. Estos tipos eran militares entrenados, probablemente ex-fuerzas especiales. Llevaban meses operando en estas montañas, matando a nuestra gente con impunidad, y tú los eliminaste a todos en una noche. Eran buenos en lo que hacían, reconoció Valiria. Pero cometieron un error fundamental.
Asumieron que la oscuridad les daba ventaja. En realidad, solo los hacía visibles de otras maneras. Firmas térmicas, emisiones electromagnéticas de sus ópticas. Los patrones de movimiento, todo es más visible de noche si sabes qué buscar. Exacto. Valiria lo confirmó. Toda herramienta tiene vulnerabilidades. La óptica térmica es increíble para detectar firmas de calor, pero también emite radiación, crea perfiles de firma y provoca visión de túnel. Si sabes cómo explotar esas vulnerabilidades, puedes convertir las ventajas del enemigo en debilidades. La verdadera prueba llegó 6 semanas después. Inteligencia identificó otra célula de francotiradores enemigos operando en una región montañosa diferente. 8 francotiradores que llevaban meses matando a las fuerzas de la coalición. Operaban exclusivamente de noche, utilizando óptica térmica con efectos devastadores. El mando autorizó una operación nocturna para eliminarlos. Valiria lideraría un equipo de 4 SEAL a quienes ella misma había entrenado. Se insertaron en helicóptero a las 22 horas, aterrizando a 3 kilómetros del área objetivo. La noche estaba nublada, sin luna, la visibilidad era casi nula para cualquiera sin visión nocturna. Condiciones perfectas. Valiria y su equipo se movían en la oscuridad como si hubieran nacido para ello. Cada operador llevaba la óptica avanzada que ella había ayudado a desarrollar. Armas optimizadas para operaciones nocturnas, con equipos de detección electromagnética para rastrear las posiciones enemigas. En 90 minutos, localizaron a los 8 francotiradores enemigos. El enemigo se encontraba en un valle similar al de sus primeras 10 eliminaciones. Crestas rodeando un punto estratégico, campos de tiro superpuestos. Posicionamiento profesional. El equipo Alfa tiene las 8 posiciones marcadas, susurró Valiria por la radio. Atacando en secuencia de norte a sur. Mantengan la posición y estén atentos a mis señales. El primer francotirador enemigo estaba a 520 metros al norte. Valiria apuntó. Su óptica avanzada le mostraba claramente su firma térmica, y a pesar de la oscuridad total, disparó. El rifle con silenciador era casi inaudible. La firma térmica del francotirador enemigo se apagó. Uno menos. Se movió de inmediato, reposicionándose 30 metros. Los SEAL que la acompañaban observaban, aprendiendo, viendo cómo operaba en combate real. El segundo francotirador estaba a 440 metros al noreste, oculto tras unas rocas. Valiria pudo ver el resplandor térmico de su mira mientras escaneaba. El valle se extendía a sus pies. Esperó a que él se concentrara en el blanco, y entonces disparó. El tercer y cuarto francotirador operaban en pareja a 380 metros al este. Valeria le hizo una señal al suboficial Morrison, quien se había posicionado apuntando al segundo objetivo. Dispararon simultáneamente. Ambos francotiradores enemigos cayeron con un segundo de diferencia. 4 abatidos. Los 4 francotiradores enemigos restantes sabían que algo andaba mal. Comenzaron a explorar las crestas, buscando amenazas. Pero Valiria y su equipo estaban posicionados en lugares inesperados para el enemigo, utilizando ángulos que parecían imposibles. El quinto francotirador cometió el error de moverse a una nueva posición. El movimiento creó una firma térmica que resaltaba sobre las rocas más frías. Valiria lo rastreó, apuntó al objetivo y disparó. 5 abatidos. El sexto y séptimo francotirador se habían quedado completamente inmóviles, intentando ocultarse en la oscuridad, pero sus visores térmicos seguían activos, emitiendo firmas electromagnéticas que el equipo de Valiria podía detectar. Marcó las posiciones para su equipo. 2 sellos dispararon simultáneamente a las ubicaciones marcadas. 7 abatidos. El último francotirador enemigo era el más astuto de todos. Apagó su visor térmico, se detuvo, se hizo casi invisible. Durante 10 minutos, no hubo rastro de él. Entonces Valiria divisó algo. Una minúscula anomalía térmica, apenas visible, que no coincidía con el terreno circundante. Podría ser el francotirador enemigo,
o podría no ser nada. Esperó pacientemente, dejando que el objetivo se revelara mediante algún movimiento inevitable o la emisión de calor. Tras 12 minutos, la anomalía se desplazó ligeramente. Eso era todo lo que necesitaba. Disparó a la oscuridad contra un objetivo que apenas podía ver. Por un instante, no pasó nada. Entonces, apareció una firma térmica. El calor de un cuerpo cayendo, la sangre calentando las frías rocas. Equipo Alfa, todos los objetivos eliminados. Avancen y verifiquen. La verificación duró 90 minutos. Se confirmó la muerte de los 8 francotiradores enemigos. Cada uno abatido con un único disparo preciso en completa oscuridad. La información recopilada desde sus posiciones proporcionó datos sobre las redes enemigas que habían estado operando en la región durante más de un siglo. En 2 meses, las tácticas de caza nocturna de Valiria habían eliminado a 16 francotiradores enemigos, francotiradores que llevaban años matando a las fuerzas de la coalición con impunidad. De vuelta en la base, los informes posteriores a las operaciones eran más intensos. En la comunidad de operaciones especiales se había corrido la voz sobre la cazadora nocturna que eliminaba a francotiradores enemigos que todos consideraban imposibles de localizar. El coronel Hayes la apartó tras uno de los informes. Sargento Scott, lo que ha logrado va a cambiar la forma en que llevamos a cabo las operaciones nocturnas. El Pentágono le solicita que desarrolle un programa de entrenamiento formal para tácticas nocturnas contra francotiradores. Quieren replicar sus capacidades en todas las unidades de operaciones especiales. Señora, estoy dispuesta a entrenar a cualquiera que quiera aprender, pero necesito aclarar algo. No se trata de que yo sea especial. Se trata de comprender que hemos estado abordando las operaciones nocturnas con una mentalidad errónea. Hemos estado tratando la oscuridad como una limitación cuando debería considerarse una ventaja. Con el entrenamiento y el equipo adecuados, cualquier operador capacitado puede hacer lo que yo hago. Quizás, pero usted fue pionera. Estas tácticas. Demostraste que funcionan. Eso te convierte en la experta en la materia. Durante el año siguiente, Valiria entrenó a cientos de operadores en operaciones nocturnas contra francotiradores. Sus técnicas se convirtieron en doctrina estándar para las unidades de operaciones especiales que operaban en Afganistán y otros teatros de operaciones. La actividad de los francotiradores enemigos disminuyó drásticamente. El enemigo había confiado en la oscuridad como protección, pero ahora la oscuridad los hacía vulnerables. Sus visores térmicos, que creían que los hacían invencibles, se convirtieron en balizas de rastreo para los cazadores nocturnos estadounidenses. El jefe Stone solicitó a Valiria 3 operaciones más durante los siguientes 6 meses. En cada una, eliminaron francotiradores enemigos que las operaciones convencionales no pudieron localizar. Su recuento total ascendió a 34 francotiradores enemigos eliminados, todos durante operaciones nocturnas. Nunca perdió a un solo operador bajo su mando. Los SEAL que trabajaron con ella difundieron la información. Había un sargento del ejército que poseía el Night, que podía cazar y eliminar francotiradores en completa oscuridad, quien revolucionó por completo la concepción tradicional de las operaciones nocturnas. Durante una operación conjunta, Valiria y su equipo SEAL rastrearon a un francotirador particularmente peligroso. Un escurridizo francotirador enemigo que había matado a 7 soldados estadounidenses en 3 semanas. Era un fantasma. Aparecía de noche, disparaba 1 o 2 tiros y luego desaparecía. La inteligencia sugería que era un antiguo operador de las Spetsnaz rusas, uno de los mejores combatientes enemigos en el teatro de operaciones. Valiria pasó 5 noches rastreándolo, aprendiendo sus patrones y prediciendo sus movimientos. La 6ª noche, se posicionó en un lugar inesperado, debajo de su posición de tiro, en lugar de frente a ella. Cuando él se preparó para su cacería nocturna, Valiria ya estaba en posición. Disparó desde 290 metros con un ángulo ascendente extremo, logrando que la bala atravesara una estrecha grieta entre las rocas.
El francotirador enemigo cayó de su posición y su arma resonó ladera abajo. Al recuperar su cuerpo, encontraron documentación que demostraba que había sido responsable de más de 40 bajas de la coalición. Un disparo, una baja, una leyenda eliminada por otra. El Pentágono finalmente hizo obligatorio el programa de entrenamiento de Valiria para todos los equipos de francotiradores de operaciones especiales. Sus tácticas, las recomendaciones sobre equipo y los procedimientos operativos sentaron las bases de una nueva generación de capacidades para la guerra nocturna. Impartió conferencias en Fort Benning, Huánuco y centros de entrenamiento especializados de todo el ejército. Tanto oficiales como suboficiales comprendieron que la noche no era dominio del enemigo, sino territorio neutral que favorecía a quien mejor la entendiera. El enemigo cree que la oscuridad lo protege, les decía Valiria a sus alumnos. Piensan que sus visores térmicos les dan ventaja, pero toda ventaja crea una vulnerabilidad. Los termógrafos emiten señales. El movimiento nocturno crea patrones de calor. La confianza genera previsibilidad. Si comprenden estos principios, pueden convertir al cazador en presa. Su reputación trascendió las agencias de inteligencia militar y las fuerzas del orden federales. Incluso fuerzas aliadas extranjeras solicitaron su experiencia. Pero Valiria se mantuvo centrada en su misión principal: proteger a los operadores estadounidenses de los francotiradores enemigos que se creían invencibles en la oscuridad. Al finalizar su despliegue, la efectividad de los francotiradores enemigos se había reducido en un 70% en las regiones donde operaban los equipos entrenados por Valiria. El impacto psicológico fue enorme. Quienes antes dominaban la noche ahora la temían, sabiendo que los cazadores de caballeros estadounidenses podían encontrarlos y eliminarlos con precisión. Decían que nadie podía cazar francotiradores de noche, que las ópticas térmicas del enemigo los hacían demasiado peligrosos, demasiado difíciles de localizar, demasiado bien protegidos. La sargento Valiria Scott les había demostrado que estaban equivocados. 10 francotiradores enemigos eliminados en su primera operación, luego 8 más, y después docenas más. Durante meses de operaciones, convirtió al caballero, de ser una ventaja del enemigo, en su mayor vulnerabilidad. Enseñó a las fuerzas de operaciones especiales que la oscuridad no era algo que temer, sino una herramienta que debía explotarse. El enemigo había dominado la noche gracias a sus ópticas superiores y tácticas profesionales. Pero esas mismas herramientas que les daban confianza también los hacían visibles para alguien que sabía cazar en la oscuridad. Valiria Scott lo entendía. Y en las oscuras montañas afganas, se convirtió en la depredadora que ni siquiera los francotiradores enemigos más hábiles podían ver venir. Creían que las ópticas térmicas los hacían invencibles de noche. Se equivocaban. La oscuridad pertenecía al cazador que la comprendía. La mejor. Y esa cazadora era una sargento del ejército de 32 años que había dedicado años a perfeccionar el arte de la guerra nocturna. 10 francotiradores antes del amanecer. Luego 8 más. Después, 34 en total durante su despliegue. Los SEAL aprendieron a confiar en la cazadora nocturna. El enemigo aprendió a temerla. Y Valiria Scott continuó su labor, moviéndose en la oscuridad como si hubiera nacido para ello, eliminando amenazas que todos los demás consideraban imposibles de encontrar. Algunos depredadores cazan a la luz del día. Otros dominan la oscuridad. Valiria Scott demostró cuál era más letal. La noche le pertenecía, y cada francotirador enemigo que pensaba lo contrario aprendió esa lección justo una vez, en los últimos segundos antes de que un proyectil subsónico llegara desde una dirección inesperada, disparado por una cazadora a la que nunca vieron. 34 bajas confirmadas, 0 bajas propias bajo su mando, cientos de operadores entrenados en sus métodos. El legado no fueron solo las cifras. Fue el cambio fundamental en la forma en que las fuerzas estadounidenses abordaban las operaciones nocturnas. Antes de Valiria, la oscuridad era temida. Después de ella, se convirtió en un arma. Los francotiradores seguían operando de noche. Pero ahora lo hacían sabiendo que,
en algún lugar de esa oscuridad, un cazador, más hábil que ellos, podría estar rastreándolos, calculando ángulos, esperando el disparo perfecto. La guerra psicológica era tan efectiva como los resultados cinéticos. El miedo alteraba el comportamiento, hacía vacilar al enemigo, interrumpía sus operaciones, y ese miedo tenía un nombre. Valeria Scott, la cazadora nocturna que había demostrado que la oscuridad no era protección. Era simplemente otro campo de batalla donde la habilidad, la tecnología y la determinación decidían quién vivía y quién moría. Los SEAL habían dicho, nadie caza francotiradores de noche. Valeria Scott les había demostrado, con creces, que estaban equivocados, disparo a disparo, hasta que la noche volvió a pertenecer a las fuerzas estadounidenses. Gracias por ver este video. Suscríbete para escuchar más historias inspiradoras de mujeres valientes en uniforme.